Hoy 22 de mayo celebramos a Santa Rita, esta gran santa famosa, conocida, italiana del siglo XIV, finales del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV. El nombre de Santa Rita era Margarita, pero le decían, para abreviar el nombre, Rita. Nació en un pueblito muy cerca de la ciudad de Casia, en la región de la Umbria, en Italia, en el centro, en la región centro de Italia, una región prolífica en santos. De ahí también fueron San Benito, Santa Escolástica, San Francisco de Asís, Santa Clara y otros. En el año 1381, sus padres muy devotos, muy buenos cristianos, ella tenía inclinación a la vida religiosa, pero para no contrariar a sus padres, que deseaban otra cosa, se casó muy joven. En aquella época y en la antigüedad era bastante común que los padres un poco planearan, ¿no?, la vida de los hijos, incluso hasta buscándoles el propio candidato, el propio novio, novia o cónyuge. Bueno, era muy joven, cerca de 13 años de edad, cuando se casó. Su marido se llamaba Paolo Ferdinando Mancini, un hombre malo, realmente un hombre cruel, un hombre que la maltrataba a su esposa, pero al que, sin embargo, ella, Santa Rita, nunca le respondió de igual manera, nunca le devolvió con agresión o con malos tratos, sino que todo lo contrario, ¿no? Ella lo trataba de modo muy distinto, con paciencia, con ternura, con mucho amor y sobre todo orando mucho por él. Este hombre, además de ser, diríamos hoy, un maltratador o un mal esposo, andaba en cosas raras, en cosas muy turbias, tenía una vida muy desordenada, mala junta, malas, entre comillas, amistades, andaba en negocios muy oscuros, con lo cual Santa Rita rezaba con mucha fuerza, con mucha intensidad, pidiendo al Señor la conversión de su marido, que dejara esa vida, que dejara ese ambiente y abrazara la fe. Finalmente lo logró lo que parecía imposible. Por eso a Santa Rita le dicen la santa de lo imposible. Logró que este hombre malo, cruel, un gran pecador, antes de morir se convirtiera, se arrepintiera de sus pecados, pidiera perdón y muriera en gracia de Dios. La fuerza de la oración de la esposa, por la cual santificó al marido y llevó al cielo al marido. Una esposa cristiana ejemplar. Esa es la función de una esposa, esa es la función también de un marido. Procurar que su cónyuge, con quien es una sola cosa o una sola carne, llegue al cielo, se salve, llegue al cielo, le llegue la gracia de Dios. Eso es lo que tiene que hacer un buen cónyuge cristiano, católico, como lo hizo Santa Rita. Al marido lo mataron, lo asesinaron, porque si bien él se convirtió, la mala junta de su vida anterior
lo asesinaron, quizás algún pase de factura, en fin, ambientes también de mucha violencia, esos que frecuentaba Paolo Ferdinando. Cuestión que lo mataron, pero lo importante es que antes de morir se convirtió a Cristo. Con mucho dolor, Santa Rita tuvo que empezar a vivir la viudez. Habían estado casados 18 años, habían tenido 2 hijos, 2 gemelos, uno llamado Paolo, como el padre, y el otro llamado Giacomo, o Jacobo, o Santiago en español. Estos gemelos, muy heridos, con mucha bronca por la muerte del padre, habían planeado asesinar a los asesinos de su papá. Estaban planeando eso, estaban pergeñando la vendetta, la ley de la vendetta, matar al verdugo o a los verdugos del propio padre. Santa Rita esto lo sabía muy bien, era plenamente consciente, con lo cual empezó ahora a pedir por la conversión de los hijos, hablando con ellos, insistiéndoles para que abandonasen esa idea y sobre todo orando mucho a Dios para que los hijos no cometan ese asesinato. Es más, le dijo al Señor, mientras rezaba, le dijo: prefiero que se mueran, prefiero que te los lleves ahora tempranamente, antes que vivan, sigan viviendo, pero con un asesinato en sus espaldas. Prefiero que mueran ahora en gracia de Dios antes que continúen viviendo en pecado mortal. Miren cuánta fe esta mujer, cuánta fe esta madre, que quería sobre todo para los hijos no tanto la vida terrenal, que vivan aquí muchos años, sino principalmente la vida eterna, la vida de la gracia. Esa vida de la gracia, esa vida eterna que se puede perder y se pierde con el pecado mortal, como por ejemplo el asesinato u homicidio. Bueno, un año después de la muerte del padre, los gemelos enfermaron de una peste, época esa también de grandes pestes en Europa. Enfermaron de esta epidemia y los 2 murieron. O sea, Dios escuchó a Santa Rita. Pero antes de morir, al igual que el padre, se convirtieron, pidieron perdón, se dieron cuenta que lo que estaban tramando era una cosa horrible, una locura, pidieron perdón, se confesaron, se arrepintieron y murieron en la gracia de Dios. Vivieron poco tiempo, sí, es verdad, acá en la tierra, pero al menos ganaron la vida que no tiene fin, la vida eterna. Gracias una vez más a esta gran mujer, Santa Rita. Tenía poco más de 30 años, quedó viuda y sin hijos. Imagínense el dolor de esta mujer. Y pidió ingresar a la vida religiosa en un convento de religiosas en Casia. Su petición le fue negada porque decían que no, que era ya una mujer grande, que ellas aceptaban religiosas más jóvenes. Para colmo tenía esa fama un poco en el pueblo, ¿no?, de haber sido la mujer de aquel mal hombre, de aquel mafioso, su marido, ¿no?
Entonces, al principio las religiosas, las monjas, no querían saber nada con Santa Rita, no la querían admitir, porque temían que esa mala fama del marido, de algún modo también salpicara al grupo de las religiosas. Pero finalmente la aceptaron. Y en el convento, en la vida religiosa, continuó el dolor en esta mujer, la vida de cruz, porque la vida de Santa Rita está marcada por la cruz, por la pasión de Cristo, por el dolor y también por el amor. Tenía una superiora, una religiosa, que para probarla en la obediencia, una vuelta le pidió que regara una planta seca. Un pedido bastante tonto, ¿no? Estúpido, porque regar una planta seca, ¿para qué?, diría uno, si ya la planta se murió. Bueno, ella por obediencia, Santa Rita, empezó a regar la planta seca y milagrosamente esta planta comenzó a brotar y se encuentra en ese convento esta planta floreciente que es una parra de uvas. Empezó a dar frutos, es decir, Dios premió de algún modo la obediencia de Santa Rita. En otra oportunidad, Jesús le concedió la gracia de padecer un poquito el dolor que Jesús padeció en la cruz, sobre todo la corona de espinas. Le surgió un estigma en la frente, apareció con una espina, una astilla, mejor dicho, en realidad, pero como emulando la espina de la corona de espinas de Jesús. Una astilla en la frente, un estigma que le hacía sufrir también. Por eso otro de los signos o símbolos de Santa Rita es, además de la planta, ¿no?, de uva, es también la Santa Rita, la planta Santa Rita. Porque vieron que la planta Santa Rita tiene espinas. Bueno, esta mujer padeció un poquito el dolor de las espinas de Jesús en la frente, de la corona de espinas. De este estigma, de esta herida, brotaba un olor muy desagradable, olor a podrido, y es por eso que el resto de las monjas se le alejaba, tomaba distancia de Santa Rita, ¿no? Distanciamiento social. Pobre Rita, tuvo que padecer también eso, el hecho de quedarse sola. No se le acercaban por el desagradable olor que brotaba de esa llaga, de ese estigma. Otra cruz más para esta mujer. En una oportunidad le pidió a Dios un signo del cielo, porque quería saber si sus hijos estaban en el paraíso. Y bueno, mandó a pedir a una familiar una rosa, y esta mujer, esta tía, le trajo una rosa traída de una planta de rosas que brotó en el jardín que cultivaba Santa Rita en el convento, pero en una época en la cual era imposible que existieran las rosas. Hacía mucho frío, había nieve, y ahí surgió la rosa hermosa, de manera extraña, de manera milagrosa, diríamos. Santa Rita esto también lo interpretó como un signo del cielo, como un gesto de Dios, en atención a su pedido. Es por eso también que en algunas misas, el día de Santa Rita, se bendicen las rosas o se bendicen los pétalos de rosa. Digamos finalmente aquel refrán, expliquemos un poco aquel refrán: Santa Rita, lo que se da no se quita. Resulta que había una mujer que le pedía a la santa conseguir un novio. Era una mujer, digamos, no muy
muy atractiva, no muy agraciada por la naturaleza, no muy beneficiada por la naturaleza con el don de la belleza. Por eso es que estaba sola, ¿no? Nadie se le acercaba. Bueno, le empezó a pedir a Santa Rita un novio o un esposo, y entonces se puso de novia, consiguió un hombre. Estaban por comprometerse y al año el hombre la dejó. El novio la cortó la relación, la abandonó. Y entonces, cuenta la historia, esta mujer, enojada, furiosa, fue a la tumba de Santa Rita, la cual antes le había otorgado a este hombre, como atendiendo a la petición de la mujer, pero ahora resulta que, fue a la tumba y le dijo, enojada a esta mujer, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Se enojó con la santa. Así que se quedó sola, soltera, solterona, para vestir santos, como se suele decir. Bueno, pidamos a Santa Rita que al igual que ella podamos santificar con nuestra virtud, con nuestra oración, la propia familia, la vida de los hijos, la vida de nuestra esposa, de nuestro marido. Que podamos también, como ella, tener mucha unión con Cristo, con ese Cristo crucificado, que por amor ha decidido sufrir la cruz para salvarnos. Santa Rita penetró como nadie en este misterio también de la cruz, de la pasión redentora del Señor. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Rita de Casia ruega por nosotros.